Vamos a iniciar la clase de hoy entonces, terminando de resolver la página 141, la actividad número 6, donde nos pide que leamos el fragmento y luego subrayemos cuál de las tres opciones que están debajo es la estructura que utiliza el fragmento, ¿verdad? Entonces les voy a leer yo el párrafo y el fragmento, perdón, y ustedes escuchen si estamos comparando, si estamos describiendo, si estamos planteando un problema. Recibe el nombre de maestro el que enseña una ciencia, un arte o un oficio, y tiene el título correspondiente para hacerlo. También se le da este nombre a quien revela gran pericia en el desempeño de un trabajo. Así decimos, el maestro barbero, el maestro sastre y el maestro albañil, entre otros. En tales casos, se trata de personas de mucha capacidad en los oficios que ejercen. Enseñar es una tarea noble, hermosa. Por medio de esta actividad se transmiten conocimientos y experiencia. De esa manera, las generaciones mayores forman a las generaciones nuevas y la humanidad avanza siempre. El escritor José Ingeniero dice: la sociedad entrega al maestro los niños, como el jardinero las semillas, para que en aquellos germinen sentimientos como de estas flores. Ok, ¿qué tipo de estructura tiene el fragmento? Comparación, contraste, descriptivo o problema y solución. Yo creo que problema y solución. Si fuera problema y solución, ¿cuál es el problema y cuál es la solución ahí? ¿Hay alguna problemática en el texto? ¿De qué nos habla el texto? Para saber qué estructura tiene. Ajá. Es descriptivo. ¿Por qué es descriptivo, Junior? Porque en la parte donde dice maestro, Ajá. está eso de que tiene un título para enseñar. Muy bien, excelente. Es una estructura descriptiva, porque nos está hablando del maestro y no se compara al maestro con nadie más. Si se comparara con alguien más, entonces fuera de comparación, pero solo nos habla del maestro. No es de problema y solución porque no nos está planteando que el maestro tiene un problema o que la enseñanza hay un problema. Nos está diciendo quién es el maestro, cómo es, cuál es la labor que éste realiza. Entonces nos está describiendo lo que es y lo que hace un maestro. Entonces la estructura de este fragmento es descriptiva. Excelente, Junior. Los demás subrayen o encierren donde dice descriptiva. Muy bien. Recuerden que para manejar la estructura de un texto hay que saber enfocarnos en lo que está diciendo, de qué tema está hablando y cómo lo está planteando. Si nosotros sabemos de qué está hablando y cómo lo plantea, entonces vamos a determinar la estructura que está utilizando el escritor para la redacción de ese texto. Bueno, vamos a continuar entonces. Antes me gustaría recordarles que para el día de hoy debían entregar, ahí está, miren, para el día miércoles 14 de octubre, el día de hoy, fecha hoy, realizar la lectura de las páginas 142 y 143 y resolver la comprensión lectora de la página 144 y 145. Tienen todo el día de hoy para entregarme esta tarea. El que ya lo hizo, felicitaciones, perfecto, ¿verdad? El que no lo ha hecho y que esperó hasta el día de hoy, envíemelo. Si lo envía mañana, va a tener una puntuación menor a la que tendría si me lo entregara puntualmente, ¿verdad? Entonces, hasta hoy para entregar esta tarea. Profe, y créanme profe, ya se lo envié. Sí, excelente. El que ya lo envió, muy bien. El que no, lo tiene hasta hoy. Y créanme que debería de ser hasta que termine, el plazo debería ser hasta que termine la hora de clase. Pero yo se lo estoy extendiendo todo el día. Ok, diga, Junior. Yo le mandé una, pero no sé si está buena. Okay, ahí la voy a revisar porque no he revisado algunas tareas, pero si ya la envío no hay problema, Junior. Y si tiene algo que corregir, yo se lo voy a enviar para que corrija. Sí, gracias. Ok, entonces solo voy a pasar aquí a salirme de, permítame.
El tema que vamos a ver el día de hoy se titula Los vicios del lenguaje. Este tema es muy importante porque nos va a enseñar o les va a enseñar a ustedes a poder comunicarnos de manera correcta, que utilicemos nuestro vocabulario como debería de ser. Para ello les voy a pedir que se ubiquen en la página 152 de su libro. 152. Cuando se ubiquen en esa página me dicen, por favor, página 152 de su libro. Yo ya, profe. Ok. Ya saben que en la parte de arriba de la página 152 la deben de marcar como cuarto parcial, colocarle la fecha de hoy, el día, miércoles 14 de octubre del 2020, ¿verdad? Márquenlo ahí para que sepan qué temas vimos en este parcial y qué acumulativos deben de tener en este parcial, ¿verdad? Entonces vuelvo a repetir, página 152, los vicios del lenguaje es el tema. Colóquenle ahí en el encabezado arribita en su libro, marquen cuarto parcial, miércoles 14 de octubre del 2020. ¿Lo hicieron? Ya. Ok. Les digo que marquen las páginas porque a la hora de mandar acumulativos a veces ni sé qué página es, entonces mientras esté marcado está bien. Okay, vamos a iniciar entonces con el tema de los vicios del lenguaje. Les decía que este tema es importante porque nos va a les va a enseñar o nos va a enseñar a todos a utilizar el lenguaje, nuestro vocabulario de una manera correcta. A veces cuando nosotros nos expresamos ante un público o con otra persona en una sencilla conversación, tendemos a cometer errores, aunque a veces de manera inconsciente, pero cometemos errores al momento de comunicarnos, al momento de hablar, utilizamos de manera incorrecta, por ejemplo, la acentuación en las palabras, o también utilizamos o empleamos palabras que no se pronuncian de esa manera o que no deberían de ir o no encajan dentro de la conversación, ¿verdad? Dentro de nuestra comunicación. A esto se le conocen como vicios del lenguaje. El concepto más amplio y estable es que los vicios del lenguaje son formas incorrectas de construcción y empleo de vocablos inadecuadamente. Vocablos quiere decir vocabulario, ¿verdad? Palabras que pueden dificultar la interpretación correcta de un escrito o incluso de una comunicación hablada o de manera oral, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros utilizamos palabras de manera incorrecta, estamos cometiendo un vicio del lenguaje. Existen diferentes categorías de vicio del lenguaje que las vamos a ir viendo en el transcurso de esta clase. Es de gran importancia saber de estos vicios, ya que gracias a ellos nosotros podremos mejorar nuestra habla y nuestra ortografía. Cuando nosotros conocemos los vicios del lenguaje, no solo mejoramos la forma de expresarnos verbalmente, sino que también de manera escrita, ¿verdad? Mejorar la forma de cómo yo escribo, escribir bien las palabras como deben de ser y respetando las normas o reglas para la escritura, ¿verdad? Por eso es importante, ese es uno de los grandes objetivos que tiene el desarrollar este tema. Dentro de los vicios del lenguaje existen diversas categorías, ¿verdad? Una de estas son los vicios pragmáticos. Los vicios pragmáticos son aquellos que ocurren por solo el hecho de emplear alguna forma lingüística fuera de la convención por temporalidad. Por ejemplo, si usted está hablando en presente, los vocablos que utilice para comunicarse tienen que estar en ese tiempo, ¿verdad? En presente. No puede no puede estar hablando del hoy utilizando palabras en un tiempo futuro o en un tiempo pasado, ¿verdad? Debe de estar bien enfocado en el tiempo que se debe o que se está desarrollando la conversación. A eso hablamos con los versos pragmáticos, o también cuando utilizamos términos muy antiguos.
que no todas las personas tienen conocimiento de ellas. Ahí también estamos haciendo uso de vicios pragmáticos o términos que ya no se incluyen dentro de nuestra lengua o que están en nuestra lengua pero que ya no están siendo empleados, que ya están desfasados o que ya están fuera de servicio, para que lo entiendan, ¿verdad? Ya no se utiliza esa palabra. Entonces, cuando hacemos eso, cuando utilizamos esos términos antiguos, entonces estamos también cometiendo un vicio de tipo o de categoría pragmático. Aparte de los vicios pragmáticos, también están los vicios sintácticos. Estos afectan la comunicación lingüística en medida en que se rompen directamente la estructura gramatical. Aquí pasa de que yo no digo de manera correcta una palabra, sea porque le coloco un acento donde no debe de ir o porque omito el acento y no pronuncio la fuerza donde debe de ir en la palabra, o porque simplemente utilizo una palabra que no se dice así, que está mal dicha. Entonces, cuando hago eso, estoy cometiendo un vicio de categoría sintáctico. Dentro de las clasificaciones en categoría ya tenemos pragmático y sintáctico, ¿verdad? Ahora, dentro de las categorías, dentro de la clasificación, perdón, tenemos los vicios de dicción. Dicción se refiere al momento de que se nos entienda lo que estamos hablando, ¿verdad? Hay personas que hablan muy rápido y no se les entiende, o hay personas que tienden a unir las palabras, entonces no existe el espacio entre palabras, tanto de manera escrita como de manera oral, entonces no se le entiende. Entonces, cuando eso pasa, es que hay un vicio de dicción. Toda aquella forma incorrecta o impropia del empleo del vocabulario al momento de expresarlo, ¿verdad? Cuando no entendemos, cuando no desarrollamos, cuando no articulamos de manera correcta un vocablo, entonces ahí estamos cometiendo un vicio de dicción. Cuando no pronunciamos bien, cuando omitimos un acento, como les decía en la categoría sintáctica, entonces ahí estamos cometiendo un vicio de dicción. También están los vicios de construcción. Estos son errores o transgresiones que se cometen contra la sintaxis, la concordancia, la claridad del texto, el estilo y la conjugación de verbos, entre otros. Es decir, yo empiezo, si se recuerdan en la categoría pragmática que le hablaba anteriormente, utilizo palabras en tiempos totalmente diferentes, como que yo diga, yo hoy fuimos a jugar. Miren la expresión, el gran vicio, en la construcción de la expresión, el error que estoy cometiendo en decir que hoy fuimos, perdón, que hoy iré a jugar, vaya, si yo digo, hoy iré a jugar pelota. Entonces, tenemos que saber ordenar y estructurar el orden de las oraciones para que tengan una mejor construcción. Cuando no hago eso, pues ahí es donde yo cometo vicios al momento de ordenar esas ideas, ¿verdad? Eso pasa mucho cuando redactamos un texto, a veces cuando nos expresamos de manera oral, ¿verdad? Algunos de los vicios porque son muchos, no solo son estos, de hecho ya les voy a presentar otra lista en la cual se plantean en su libro, en la página 152, apenas les mencionan 4 vicios del lenguaje y en realidad son más, 5 hay. Estos 5 que ustedes les presentan aquí, que son la fibiología, la redundancia, el extranjerismo, el barbarismo y la cacofonía, tal vez son los más comunes, pero no son los únicos, ¿verdad? Entre algunos de los vicios del lenguaje tenemos la impropiedad, por ejemplo, palabras con significados distintos del que tienen. Utilizamos palabras a veces creyendo conocer su significado, pero en realidad no significan lo que, vean aquí, no significan lo que nosotros creemos. Entonces, cuando hacemos eso usamos de manera impropia el término. También pasa, hay vicios conocidos como barbarismos, estos ustedes ahí los tienen en su libro, si los buscan en la imagen de la piscina donde están los niños, donde se encuentra la niña, ahí arribita les habla de que es un barbarismo. Son los más comunes, es el mal uso de términos, cuando decimos mal una palabra. Por ejemplo, cuando usted dice aiga, está cometiendo un barbarismo, porque no se dice aiga, se dice haya. Cuando usted dice, vamos a ver,
de entrar por entrar, si usted va a entrar a un lugar, no necesita confirmarlo, ¿verdad? También está otra, vamos a ver, hay muchos barbarismos que cometemos. Por ejemplo, creo que no se dice leendo, se dice leyendo. No dice yo estoy leyendo la historia, se dice yo estoy leyendo la historia. Entonces son algunos vicios que a veces son muy comunes y yo los he escuchado cuando están exponiendo, cuando están opinando, cuando están dando, siempre los escucho. Ahora ustedes ya saben que no deben decir hayan o que no deben de decir leyendo, sino hayan y leyendo, ¿verdad? Y así hay otros que vamos a ir viendo más adelante. Ya les voy a mostrar una lista de palabras que a veces empleamos de manera incorrecta, ¿verdad? También está la pobreza léxica. Este tipo de vicio es de uso constante cuando utilizamos las mismas palabras. Por eso ustedes se preguntarán desde escuela, ¿verdad? ¿Por qué a mí siempre me enseñan el tema de los sinónimos? ¿Por qué siempre me enseñan el tema de los antónimos? Porque el conocer sinónimos y conocer antónimos enriquece nuestro léxico, nuestro vocabulario. Entonces vamos a poder utilizar diferentes formas para que una palabra no la tengamos que repetir varias veces en un mismo texto o en una misma comunicación, en una misma conversación, ¿verdad? Entonces, hay personas que no saben, por ejemplo, de qué otra manera decirle, qué sé yo, al calor. Entonces, como no saben otra manera de decirle, entonces siempre que quieren referirse a él, siempre utilizan la palabra calor y no conocen otro sinónimo. Y los sinónimos nos ayudan a poder eliminar esa redundancia o ese mal hábito de repetir siempre la misma palabra, ¿verdad? Las anfibologías, ustedes ahí tienen en su libro anfibologías también, es uno de los vicios que les plantean. Las anfibologías se trata de la doble interpretación. No les estoy hablando aquí del doble sentido, ¿verdad? No, sino que cuando nosotros no empleamos, no ordenamos bien, no estructuramos bien la frase o la oración, entonces creamos en esa misma frase un doble sentido. Ahí ustedes tienen un ejemplo, fíjense, vamos a leerlo. Dice, muchos de manera incorrecta dicen, ventilador de bolsillo eléctrico. ¿Qué entienden cuando escuchan eso? Que hay un ventilador que se puede tener en el bolsillo eléctrico. Que tenemos bolsillos eléctricos. Miren el doble sentido que le da la anfibología. La manera correcta de decir es ventilador eléctrico de bolsillo. En la primera forma entendíamos que el bolsillo era eléctrico. En la forma correcta entendemos que el eléctrico es el ventilador y que que es de un tamaño pequeño, que es pequeño, ¿verdad? De tamaño. Entonces, ahí de eso se trata la anfibología. O cuando ustedes dicen, el perro de mi vecino. Esa es una anfibología. Porque yo entenderé que usted le está insultando o está ofendiendo a su vecino y él también lo entenderá así. De eso habla la anfibología, del doble sentido o la doble interpretación que nosotros le podemos dar a una frase por el simple hecho de no estructurarla de manera correcta. La vaguedad léxica es el uso de palabras generales, ¿verdad? O sea, el no tener la capacidad de utilizar otros términos volvemos a la pobreza léxica, ¿verdad? No tener conocimiento de más vocabulario, de más vocablos para emplear. El pleonasmo es un vicio del lenguaje que consiste en el empleo de palabras innecesarias. Yo empiezo a redundar, o sea, utilizo términos que ni tienen nada que ver con el tema, pero yo necesito tener más tiempo, ¿verdad? Como cuando usted está en una exposición y empieza a hablar de otras cosas solo para gastarse el tiempo que debe estarse, porque usted ya terminó ya rato de hablar de lo que tenía que hablar, pero muy poquito tiempo, entonces tiene que cumplir con el tiempo que él estableció, entonces empieza a rellenar. Eso es un pleonasmo también, cuando empezamos a utilizar términos que no tienen relación solo por llenar un espacio o por cumplir con un cierto límite, ¿verdad? Empleamos palabras innecesarias. En esta otra lista ustedes van a encontrar algunos de los que ya hablamos, como la anfibología,
como los barbarismos, como el pleonasmo, pero también van a encontrar nuevos vicios de lenguaje que no estaban en la lista anterior. Por ejemplo, las cacofonías. Este es muy común y que ustedes lo tienen ahí también en su libro. Las cacofonías es cuando usamos palabras con el mismo sonido y se escucha como que un poco afecta al momento de escuchar. Por ejemplo, vaya a Amalia, solo le gusta exigir. Vaya, a Amalia solo le gusta exigir. Miren, vaya termina en A. De paso agregamos A. Y el nombre de la persona de la que estamos hablando también empieza con A. Entonces, ese sonido se repite constantemente en la oración. Cuando eso pasa, ahí se determina que tenemos un vicio de lenguaje denominado cacofonía. Cuando se repite el mismo sonido vocálico varias veces en una misma oración. Luego tenemos los extranjerismos también muy comunes, ¿verdad? Cuando no hablamos inglés, pero sí nos gusta utilizar términos de esa lengua o de ese idioma en nuestro lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, el decir baby shower, cuando en realidad ese término es de otro idioma y lo que nosotros deberíamos de decir es que es una bienvenida a un nuevo ser o a un bebé, ¿verdad? No necesariamente tenemos que utilizar eso, pero nos empeñamos en utilizar. Cuando hacemos eso, entonces estamos cometiendo barbarismo. O el decir sándwich no es lo correcto porque ese término es de otro idioma. Lo correcto es decir emparedado o porque es lo nuestro, es la forma correcta de decirlo en nuestro idioma. O vamos a ver, hay diferentes términos que nosotros empleamos en nuestro vocabulario que no pertenecen a nuestro idioma, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos eso, cometemos extranjerismo. Los pleonasmos, que ya lo vimos, la impropiedad también ya la vimos, el eufemismo, que también es parte de expresarnos o de decir algo con demasiada intensidad, que no va con lo que debe de ser, la hipercorrección, la redundancia, que también la tienen ustedes ahí. Redundancia es cuando repetimos lo mismo, ¿verdad? A mí, personalmente, me agrada. Si yo digo, a mí me agrada, es suficiente. No tengo que decir personalmente, porque yo sé que, o puedo decir personalmente, me agrada, porque estoy refiriéndome a mi persona, doblemente. Entonces, ahí se conoce como redundancia, ¿verdad? Consiste en la repetición innecesaria de palabras. Cuando usted dice, sálgase para afuera, ¿para dónde más se va a salir, verdad? Entonces, con que diga sálgase, o diríjase hacia afuera, o como usted, no sálgase hacia afuera porque está diciendo lo mismo dos veces. A eso se le conoce como redundancia. La pobreza del lenguaje, que es lo mismo que vimos anteriormente de falta en nuestro vocabulario de palabras, pobreza léxica que vimos anteriormente, lo mismo, neologismos, que son casi como los extranjerismos, cosismos, hiatos o lecismos, son, entre otros, algunos de los tipos de vicios del lenguaje que en muchas ocasiones cometemos, ¿verdad? A veces de manera inconsciente y a veces de manera consciente. Nosotros sabemos que no se pronuncia así o que no se dice así, pero lo decimos. Eso pasa mucho con los extranjerismos. Nosotros sabemos que no es de nuestro idioma, pero nos gusta decir, emplear las palabras de esa manera, ¿verdad? Entonces, a veces lo hacemos de manera consciente. Algunos ejemplos de vicios. Miren aquí, por ejemplo, está una sugerencia de anfibología, de arcaísmo, que es otro tipo de vicio del lenguaje, y una de pleonasmo. Miren en la anfibología. Calcetines para caballeros de lana. O sea que los caballeros son de lana. Recuerden que la anfibología es de doble sentido. Yo si leo esto en un rótulo, en una tienda, entonces entiendo que los caballeros solo se venden calcetines para caballeros que son de lana. ¿Okay? La forma correcta es que los que tienen a disposición del público, del cliente, calcetines de lana para caballeros. Vean la forma como el no ordenar de manera correcta una frase puede crear conflicto en el significado, ¿verdad? En arqueísmo, desfacer es desfacer en tuertos.
arqueísmo es algo antiguo, una palabra que ya no se utiliza, desfacer. Ahora se utiliza deshacer, o también un arqueísmo es cuando usamos palabras de manera incorrecta, ¿verdad? Entonces, la forma correcta es decir deshacer agravios, en vez de entuerto, agravios. Palabras que ya no se utilizan y a veces lo utilizamos en nuestro vocabulario actual, entonces eso es arqueísmo. El pleonasmo, me parece a mí que, o me parece que, porque usted ya al principio se está refiriendo a primera persona, ¿verdad? Me. No es necesario que diga a mí, porque el me es lo mismo que diga a mí. Por eso el pleonasmo es como la redundancia o un tipo de barbarismo también, ¿verdad? Aquí les coloqué una lista de en muchas ocasiones de barbarismos, palabras que utilizamos de manera incorrecta. Por ejemplo, no se dice diabetes, perdón, no se dice diabetes, se dice diabetes. No se dice polvadera, se dice polvareda. O polvazón, hay unos que dicen polvazón, no es así, ¿verdad? Es polvareda. No se dice achiquetar, achiquitar, se dice achicar. No se dice acceso, se dice acceso. No es la forma correcta de decir fuerzudo, sino forzudo. Ni mayugado, sino magullado. Miren que incluso en esas palabras tan sencillas y de uso cotidiano nos tendemos a equivocar, ¿verdad? Madajuana o damajuana. Aeropuerto, miren, aeropuerto. Y la forma es aeropuerto. No es aéreo, sino ero. Esa es sobra ahí. Soltalo o suéltalo. No es soltalo, ¿verdad? Cuando estamos dando un mandato no tenemos que decir soltalo, sino suéltalo. Es la forma correcta. No es agujero, es agujero. Miren, para los que cometen estos errores ortográficos, es muy útil que presten atención para no volverlos a cometer. No es agujero, es agujero. No es leyendo, como les dije yo anteriormente, es leyendo. No es lejos. Hay personas que le quitan letras a las palabras, ¿verdad? Entonces ahí cometen barbarismo también, como lejos. No es lejos, es lejos. No es amistad, es amistad, con D al final, amistad. Esos son algunos de los barbarismos que cometemos a diario, a veces cotidianamente o comúnmente, ¿verdad? Entonces, para que vean algunos, ahí faltaron muchos, porque a veces sobramos al momento de equivocarnos, al momento de pronunciar, ¿verdad? Okay. Eso es el tema del día de hoy. ¿Alguna duda con lo visto? ¿No? Recuerden, un vicio de lenguaje... No. Okay. Un vicio de lenguaje es cuando empleamos mal nuestro vocabulario o cuando empleamos términos de otro idioma en el nuestro o cuando utilizamos términos, vocablos muy antiguos, pasados ya de uso y los empezamos a implementar. Entonces, cuando realizamos ese tipo de acciones en nuestra comunicación, cometemos vicios del lenguaje y hay de diferentes categorías, se clasifican de diferentes maneras y existen indefinida cantidad o muchos tipos de vicios, ¿verdad? Entonces, el día de hoy nos vamos a quedar hasta ahí en la clase. De tarea para mañana ya, porque mañana nos toca español, me van a realizar la página 153. Márquenla ahí. Tarea. Y marquen ahí cuarto parcial también. Pónganle la fecha que tienen que entregarla, que es el día de mañana, 15 de octubre. Deben de entregar esa tarea. ¿Okay? ¿Qué van a hacer? Van a leer el primer fragmento. En la primera actividad les piden que lean ese fragmento del poema Tal como estabas, de Juan Ramón Molina, escritor hondureño, poeta hondureño. Luego van a resolver en su cuaderno. Número 1, van a identificar las palabras que tienen igual sonido.
Cuando hay igual sonido en una expresión, ¿qué tipo de vicio es? Les dije. ¿Recuerdan? ¿Qué vicio era? No. Cacofonía. Cuando se repite el mismo sonido dentro de una expresión, por ejemplo, si escuchamos bastante la A, o escuchamos bastante la I, o la E, o la S, o la R, entonces ahí tenemos cacofonía. ¿En qué se parece o se diferencian dichas palabras? ¿Es correcto usar palabras con sonidos semejantes en la misma frase? Sabemos que no, ¿verdad? Porque cuando utilizamos palabras con los mismos sonidos, estamos cometiendo un vicio del lenguaje que se conoce como cacofonía. Miren, ya les di la respuesta de esa segunda pregunta. En la actividad número 2, ustedes van a hacer la corrección de las cacofonías que se les presentan ahí. Escuchen bien esta frase. Roberto corre rápido a Rosa y le ruega que regrese. ¿Qué sonido se repite ahí constantemente? La R. La R, entonces ahí hay cacofonía. Traten de organizar, puede que quitemos algunas palabras para que ya no se repita la cacofonía o que las cambiemos. Ustedes tienen que corregir ahí. Y buscar el significado de los 3 extranjerismos que están ahí. Esas palabras son extraídas de otro idioma. Miren, like, show y flash, que significan en nuestro idioma y la forma que debemos de utilizarlos en nuestro idioma, no así como están ahí. El número 4 no lo van a hacer porque mañana les voy a poner unos ejercicios que hagan en clase. Entonces, solo van a hacer la tarea, el 1, el 2 y el 3. ¿Entendieron lo que van a hacer la tareita? Sí. Profe, ¿qué es lo que vamos a hacer en la primera? Leer el poema y buscar las palabras que suenan igual en todo el poema. Ahí lo que hay es cacofonía. Les mencioné anteriormente. Rapidito solo Sí, subrayarlas. subrayarlas y anotarlas. Ok. Digan, Junior.